Pues muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes esta noche nuestras propuestas sobre el tema de la infraestructura. Esto lo tenemos desarrollado en un documento que lo pueden encontrar en internet, www.laspropuestasdeotro.com. El capítulo 7 de este documento es el que trata sobre infraestructura. Y efectivamente, la infraestructura no es solo infraestructura vial, estamos hablando de todo lo que es infraestructura pública. Voy a repasar muy rápidamente algunos de los ejes que tenemos en nuestro plan de gobierno sobre el tema de infraestructura, para luego contestar algunas preguntas que ustedes puedan tener sobre este tema. El primer tema que tenemos desarrollado en lo que es infraestructura es el tema de infraestructura vial, y dentro de ese tema tenemos una serie de secciones, y empezamos precisamente por el primer punto, que es impulsar el Plan Vial Nacional del 2025 propuesto por la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica, y empezando por las prioridades identificadas por el Grupo Consenso. Este punto, y lo ponemos así, arrancamos con él, porque en Costa Rica hace falta política de Estado, básicamente un gran acuerdo nacional en relación a qué es lo que se requiere para los próximos 10, 15, 20, 25 años, y ese acuerdo nacional suscrito por todos los actores políticos y sociales, de tal manera que se convierte en política de Estado que trascienda a una administración y comprometa a los actores políticos, independientemente de quién gane una elección, de que se va a seguir en ese plan, salvo que haya que hacer alguna modificación de urgencia, que también tiene que buscarse la construcción de algún consenso para alterar el orden de prioridades. Nosotros estamos comprometidos en lograr precisamente eso, es ese gran acuerdo nacional, y estamos dispuestos a contribuir con nuestro esfuerzo para materializar ese sueño de tener una política de Estado en materia de infraestructura. Y eso no es solo la jerarquización o priorización de las diferentes obras que se requieren, sino que también tiene que ver con el financiamiento. A la par de cada una de las obras tiene que ver cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a financiar. ¿Cuáles se van a financiar con empréstitos? Hay empréstitos ya aprobados. Si hay que tramitar un empréstito de la Asamblea Legislativa, habrá que sumar los votos de los diferentes actores políticos para que en un plazo muy rápido, muy corto, se pueda aprobar esos empréstitos. ¿Cuáles se financiarían a través de una concesión? ¿Cuál se financiaría con presupuesto nacional? Etcétera. Segundo tema, reclasificar la red vial total, y eso básicamente lo que se busca es que veamos cuáles de las carreteras y caminos cantonales realmente tienen una importancia nacional, y si es así, hay que reclasificarlos a esos caminos cantonales, darles la categoría de camino nacional o carretera nacional, y de igual manera, cuáles carreteras nacionales realmente no tienen esa relevancia y debiera entonces pasar a categoría cantonal, y con eso inclusive básicamente lo que se está cambiando son las responsabilidades en relación a quién atiende qué tipo de carreteras. Lo otro que tiene que ver con la red vial tipo malla o cuadrícula está establecido precisamente en los documentos de la Asociación de Constructores de Carreteras y también el Grupo Consenso, porque hoy casi todas las carreteras van a Roma, y de ahí se distribuye, casi todo pasa por San José. Entonces la idea era que en la gran área metropolitana, en lugar de todas las calles converger en un solo centro, que pueda haber una cuadrícula y puedan haber formas de trasladarse de un lado a otro, de este a oeste, de norte a sur, sin tener que pasar por el centro. Y eso obviamente entonces requiere una intervención de esas calles para facilitar esos flujos vehiculares de esa manera. Fortalecer la dirección de puentes. Ya he sabido hace poco en la presentación de la candidatura de don Telmo Vargas como candidato a vicepresidente nuestro, él compartió una especie de chiste, humor negro, con los que estábamos presentes cuando él aceptó la nominación como candidato a vicepresidente. Entonces se refería a esas personas que por algún desencuentro, algún problema, algunas personas van a buscar un puente para tirarse. Decía que esas personas ya no tenían que tirarse del puente, se paraban en el puente y tenían que esperar que se cayera.
gran deficiencia en los puentes. Hace rato no se les da mantenimiento y luego lo estamos viendo por todos lados. No solo son puentes, son alcantarillas, etc. Ahí tenemos un gran déficit y por eso es necesario fortalecer la dirección de puentes. Definir las prioridades de intervención de las carreteras, de igual manera, y como en todo, los recursos son escasos, entonces hay que tener un sentido de jerarquización y de priorización de a dónde se meten los recursos. Y obviamente son aquellas carreteras por donde transita la mayor cantidad de personas, que son vitales para los flujos de comercio, que son vitales para la industria turística, etc. Son las que requieren una intervención inmediata. Construir de inmediato las llamadas obras topics. Sobre este tema, igual, la Asociación de Constructores de Carreteras hace rato viene insistiendo sobre esto. Esto no es nuevo, esto es algo que se viene reiterando elección tras elección. Y básicamente son una serie de obras pequeñas en cuellos de botella que logran mejorar el flujo vehicular. Si venimos de una carretera de dos carriles, de un momento nos encontramos con un puente de un solo carril, ahí se hace el cuello de botella. Bueno, rápidamente hagamos una intervención y ampliemos ese puentecito a 2 carriles y logramos que el flujo vehicular sea más expedito. Lo mismo cuando se llega a la rotonda, si venimos de 3 carriles y luego se reduce a 2 y luego con una pequeña expropiación podríamos ampliar los radios de giro. Ese tipo de obras podrían facilitar mucho el flujo vehicular y evitar las presas y esa pérdida de calidad de vida y de competitividad que tenemos que sufrir todos cuando nos quedamos atrapados en estas presas. El plan vial propuesto por la asociación deberá complementarse con lo que ya definió el grupo de consenso y muy rápidamente menciono aquí algunas de estos 19 proyectos de inversión. El mejoramiento, como decía ahora el señor presidente del Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos, la realización sobre la carretera San José-San Ramón, los entronques de la carretera Nueva San Carlos, tanto en la carretera Bernardo Soto como en Florencia. Por ejemplo, el entronque hacia la Bernardo Soto todavía no está definido. Y entonces tenemos a una constructora construyendo una carretera, ya lleva no sé cuántos años construyendo esa carretera, la nueva carretera San Carlos, y todavía no tenemos claro a dónde la vamos a conectar a la Bernardo Soto. Y eso es algo absolutamente inaceptable y que muestra la inoperancia de la administración actual. La sustitución de las rotondas en la carretera de circunvalación por pasos a desnivel. Esto es algo que se debiera hacer hace rato. Se acaba de adjudicar una que empieza en el año entrante, a principios del año entrante, que es la de Paso Ancho, pero bueno, ¿y las otras? ¿Qué ha pasado? Esto es algo urgente. Se puede sacar licitación al mismo tiempo, pueden trabajar diferentes compañías constructoras, una en una, otra en otra, pero nuevamente vemos una incapacidad de la administración pública por gestionar ese tipo de carreteras. Luego tenemos lo que es el diseño y construcción del tramo de la carretera de circunvalación norte, cerrar circunvalación norte. Tengo entendido que lo acaban de adjudicar, lo que es diseño y la construcción de un tramo, que creo que es el de Uruca, Calle Blancos, y falta la parte de Ruta 32 a salir a Calle Blancos y terminar de complementar y completar la carretera de circunvalación norte. Tenemos el mejoramiento de las intersecciones de Sierra Zapota, La Bandera, Guadalupe, diseñar y construir la ampliación de la carretera interamericana norte entre Barranca y Cañas. Cuando uno se pregunta cómo es posible que se esté haciendo la carretera Cañas-Liberia, eso nos muestra el tema de que las prioridades no están bien establecidas. Se está ampliando 4 carriles Cañas-Liberia, pero ¿por qué Cañas-Liberia? ¿Por qué no Barranca-Cañas? ¿O por qué ampliar 3 carriles tal vez el Cambronero y esa zona? Bueno, se tomó esa decisión y es así como en la mitad de nada. Ahora, bueno, tenemos que meter el acelerador y conectar entonces lo que es la ruta 27 y luego la carretera que sale a conectar con nuestra ruta 1 y luego ampliar de Barranca hasta Cañas para conectar luego con esta obra ampliada de Cañas a Liberia. Construir algunas de las mejoras en Interamericana Sur, en el tramo Palmar Sur y Paso Canoas, que es un desastre. Aquello es como el suelo lunar, lleno de cualquier cantidad de huecos que hace muy difícil el transitar en esa zona, afecta nuestra competitividad, deteriora los vehículos, afecta la calidad de vida de las personas que habitan en esa zona. Construir la ampliación de 4 carriles con intersecciones a desnivel en la carretera San José-Heredia, del puente Juan Pablo II hasta el cruce de San Rafael de Heredia. Ampliación de 4 carriles entre Río y Limón,
esta es la parte de la ruta 32, que ya se tiene por lo menos un empréstito negociado con algunos bancos chinos y que ahora hay que pasarlo por la Asamblea Legislativa. Ojalá los diputados aprueben rápidamente ese empréstito y se pueda empezar la construcción de esa carretera sumamente importante para el desarrollo de nuestro país, el mejoramiento de la condición de vida. Habrá que poner peajes en esa carretera, obviamente, y con esos peajes recuperar un dinero para darle mantenimiento a esa carretera y pagar un poquito del préstamo que vamos a tener que asumir de un poco más de 400 millones de dólares para la construcción de esta carretera. Hay una interesante propuesta por la Cámara de Constructores de Carreteras, y es el diseño e inicio de la construcción del tramo de la carretera Anillo Periférico Norte entre la Ruta Nacional, la 2, de Portivás, y la Carretera Nacional 1, que es allá por el Castella, y conectar la Florencio del Castillo con la carretera de circunvalación a través de un viaducto elevado. Estas son algunas de las obras priorizadas de esa manera, y entonces la idea es que haya un acuerdo nacional, bueno, caminemos en esa dirección y vamos aportando de los recursos que se requieren para eso. Otro de los temas que tenemos en nuestro plan es el de impulsar una reforma de la ley de expropiaciones para terminar de eliminar cualquier pretexto en el sector público, especialmente MOP, CONAVI, en la expropiación de derechos de vía para la construcción de carreteras. Es absolutamente inaceptable que hoy haya alguna traba en eso. La idea es que si se firma un decreto expropiatorio, se deposita, eso es lo que establece la Constitución, se deposita el monto de la indemnización, el monto del avalúo administrativo de la propiedad expropiada, y se entra en posesión de inmediato de ese bien expropiado. Si el expropiado tiene alguna objeción, pues recurre a los tribunales para fijar finalmente el precio de indemnización que corresponda, y el Estado deberá de inmediato pagar cualquier diferencia que los tribunales eventualmente fijen. Ya de todas maneras, el grupo de notables que conformó la presidenta para abordar varios temas que tienen que ver con gobernabilidad señaló como una de las reformas que es importante aprobar cuanto antes. Esto es cosecha nuestra en aumentar el tope de la garantía de cumplimiento en contratos y que las empresas aseguradoras puedan proveerlas. Aquí hay algo novedoso, y es que hasta hace poco teníamos monopolio en seguros, y bueno, a la hora de abrirse la competencia existe la posibilidad de que una empresa aseguradora, una compañía aseguradora, entre a garantizar que un contrato de infraestructura vial cumple con una serie de requisitos, y que ellas eventualmente puedan hacerse cargo de algún incumplimiento, y esto hace que las empresas aseguradoras se metan a supervisar la construcción de las carreteras. La penalización a quien apele por razones insignificantes. Ustedes conocen la cantidad de tiempo que a veces dura un proceso de contratación administrativa, de contratación de obras de infraestructura, por las apelaciones de los carteles mal hechos, luego los procesos que tardan muchísimo en la adjudicación, y luego de adjudicados también los procesos de apelación, muchas veces inclusive solo para atrasar la formalización de una adjudicación. Rescatar la red vial cantonal, esto es algo que no puede quedar tampoco ahí al garete. Es importantísima esta red vial cantonal para el sector calidad de vida, por supuesto, las personas que habitan en los municipios, pero también para el sector productivo, especialmente en el tema de agro, para meter insumos o sacar productos terminados y productos de las diferentes regiones de nuestro país. Ampliar la autopista San José-San Ramón mediante un fideicomiso. Acá, sobre este tema, a propósito de lo que sucedió con esta concesión y toda la revuelta popular sobre el tema, la presidenta tomando distancia, el tema con la concesionaria OAS, la posición del partido fue de que esa carretera podía construirse, si eso es lo que se requería, podía construirse con dineros que ya tenemos nosotros, los costarricenses, ahorrados en el Instituto Nacional de Seguros. Hay unas utilidades acumuladas durante mucho tiempo de esa empresa monopólica que ascendían a casi 300 millones de dólares, que podrían utilizarse de inmediato para el refinanciamiento de la construcción de esa carretera, si es
que no queremos caminar por el lado de una concesión con peajes. Pero ese dinero lo podíamos utilizar de inmediato y nosotros estábamos indicando y presentamos un proyecto de que a título gratuito esas utilidades acumuladas del INS, no las reservas técnicas, sino las utilidades acumuladas, se le pasaran al fideicomiso para que luego sacara a licitación la construcción de esa carretera, inclusive en varios tractos, de tal manera que hubiera varios frentes de trabajo al mismo tiempo, donde varias compañías constructoras podrían estarse haciendo cargo de alguna de los puentes, alguna de ciertos kilómetros, etc. Y así terminar esta carretera en un plazo muy corto. En cuanto a mejoramiento del flujo vehicular, hay muchas medidas que uno puede implementar muy rápidamente. Por ejemplo, ustedes han visto lo que sucede, ojalá alguien viniendo de Alajuela, en las Cañas, donde no hay ni siquiera espaldón, y hay un accidente que abarque vehículos 2 carriles, nada más bumper con bumper, o algunos daños materiales entre 2 o 3 vehículos, colapsó a toda la gente que viene en un sentido u otro. Y si uno se pone a pensar, bueno, a final de cuentas es un accidente de tránsito que básicamente, donde hay únicamente daños materiales, eso es algo que compete únicamente a las personas que participaron en ese incidente. ¿Por qué tenemos que pagar el resto de las personas una situación como esa, con la incomodidad y con las presas, etcétera? Acá lo que debería corresponder es que quienes tienen un accidente tienen que hacer a un lado de inmediato sus vehículos y van a ver cómo resuelven ellos su problema. Los vehículos muy probablemente vayan todos a tener que tener una póliza de seguros para cualquier eventualidad de esas, pero hoy hay que esperar a que venga el inspector del INS a tomar una foto y que aparezca un policía de tránsito para hacer un croquis, para que entonces con ese croquis quienes estuvieron involucrados puedan resolver un tribunal quién tuvo la responsabilidad. ¿Y qué diablo le importa eso al resto de la gente que va en una dirección u otra dirección? Es un tema de ellos y son daños a la propiedad. Hagan los vehículos a un lado. Además, si no los hacen a un lado, voy a impulsar una legislación para ponerle una multa a las personas, más bien a sancionarlas por estar obstaculizando el tránsito. Lo mismo tenemos con lo que incluimos en la gran área metropolitana o en las cabeceras de provincia con la carga y descarga de mercadería. Carga y descarga de mercadería debiera hacerse únicamente entre 8 de la noche, 7, 8 de la noche y 4 o 5 de la mañana, nada más. Durante el día, cero. No estamos de acuerdo con la restricción vehicular del gobierno, pero carga y descarga solo en la noche, solo en las noches, en los cascos urbanos. Alguien se parquea en raya amarilla, bueno, de inmediato sancionado. No es que mire jefecito, mire 5 minuticos, no, de inmediato se paraliza el vehículo, se le pone la grúa, se le lleva a un lote donde la persona dure 2 días, 3 días en sacar su carro. Y es muy probable que mucha gente empiece a entender de que una raya amarilla es una raya amarilla, hay que respetarla. Hay que recuperar el sentido de autoridad y con eso vamos a lograr también que el flujo vehicular sea mucho más eficiente. Eso en cuanto a infraestructura vial. Infraestructura ferroviaria, aquí sobre este tema, indudablemente felicitar a don Miguel Carabajías, al frente del INCOFER, que con muy pocos recursos ha rescatado un derecho de vía muy valioso, ha puesto a funcionar un ferrocarril primero de Heredia, luego lo ha extendido hacia Cartago. Bueno, ese derecho de vía, consideramos nosotros, debe eventualmente utilizarse para un plan mucho más integral, que es lo que tenemos aquí en el cuarto punto de este pantallazo. Concesionar los ramales de la zona atlántica, concesionar el corredor ferroviario del Atlántico entero, concesionar el corredor ferroviario del Pacífico y concesionar la red urbana de la gran área metropolitana. Sobre el tema del tren de la gran área metropolitana, tengo entendido que dentro de poco don Miguel Carabajías y la Junta Directiva de INCOFER va a hacer una presentación a la presidenta sobre un plan en el que se ha venido trabajando desde hace ya muchos años. Y ese plan contempla el meter doble vía desde el Paraíso hasta Ciruelas de la Juela, con velocidades promedio de 60 km por hora, con pasos a desnivel, con agujas, con 2 terminales aquí en la parte central y con una conexión a través de tranvía, metro, algún tipo de conexión también ferroviaria entre una terminal y la otra terminal.
proyecto, con todo el equipo que se requiere para eso, tiene un valor, según una conversación que tuve hace pocas semanas con Miguel Carabajías, de más o menos 540 millones de dólares. Y luego, básicamente, eso implica reestructurar todo el tema de buses, para que los buses, las diferentes líneas, alimenten a esta gran red, este corredor ferroviario para la movilización de los miles de personas que todos los días requieren trasladarse desde Cartago hasta San José, Heredia, etc. 540 millones de dólares es cualquier cosa. Cuando uno se pone a pensar cuánto se gastó, porque ni siquiera se invirtió, cuánto se gastó en la trocha, uno se da cuenta que mucho del dinero que se gastó allá podría haberse utilizado para esta gran obra. Es una décima parte, pero eventualmente con un empréstito por el uso que va a tener la importancia que tiene una forma de movilizar masivamente a las personas, creo que el empréstito para eso sería relativamente fácil sacarlo en la Asamblea Legislativa. En infraestructura aeroportuaria, básicamente aquí lo que nos corresponde es velar por el cumplimiento efectivo del contrato de concesión de los aeropuertos Juan Santamaría y de Liberia. En esto tenemos cierta debilidad en el Estado costarricense. No tenemos las competencias para supervisar los contratos de concesión, el contrato de concesión de la Ruta 27, por ejemplo, en este caso el de gestión interesada de Juan Santamaría, o el de concesión de Liberia, o también lo que sucede con Caldera. Hay una debilidad institucional para supervisar a los concesionarios. Esa parte tenemos que fortalecerla para que los concesionarios efectivamente cumplan con las obligaciones contractuales que tienen con el Estado costarricense. Mejorar y modernizar el aeropuerto de Limón, recuperar el aeródromo de Punta Arenas, iniciar la construcción de un aeropuerto internacional para la zona sur en el cantón de Osa. Es algo que se viene estudiando hace mucho tiempo. Creo que es una de las obras de infraestructura pública importante para el desarrollo en la zona sur, junto con el tema de la posibilidad de la represa hidroeléctrica de Liquís, el tema de la marina y el puerto para cruceros en Golfito, el mejoramiento de la carretera entre Palmar y la zona de Paso Canoas. Seguir adelante con el programa de mejoramiento de las pistas e instalación de aeropuertos locales, comprar los terrenos para la instalación de un nuevo aeropuerto internacional principal de Costa Rica. Esto se viene hablando hace muchísimo tiempo. Imagínense que desde la época en que yo fui diputado, 98-2002, que fui uno de los que se opuso al contrato de gestión interesada en su momento, porque precisamente yo señalaba en aquella época que nos estábamos amarrando a un aeropuerto internacional, el principal aeropuerto internacional, con una única pista, y eso tiene un límite en cuanto a la cantidad de vuelos que ingresan y salen, y eso generaba un límite en la cantidad también de carga costarricense que podría salir o entrar, salir del país, o turistas que podrían ingresar al país, y que teníamos que pensar en un aeropuerto más grande. Y desde aquella época hablábamos de la importancia de comprar el terreno para eventualmente construir un aeropuerto internacional que venga a sustituir a Juan Santamaría. Eso fue en el 2000, ya han transcurrido 13 años desde entonces y el terreno no lo han comprado. Obviamente el terreno comprado hace 13 años hubiera sido más barato que comprado el día de hoy. Inclusive antes la carretera no estaba terminada, la Ruta 27, entonces eso hizo que muchos terrenos en la zona de Orotina, que es donde se habla de que podría comprarse esas 600 a 1000 hectáreas que se requieren para el aeropuerto, hoy ya tienen un precio mucho más alto. Pero esto hay que comprarlo y asegurarlo, y poco a poco ir haciéndole algunos trabajos para que cuando el aeropuerto internacional Juan Santamaría ya colapse en cuanto a su crecimiento, tengamos un aeropuerto alternativo que podamos ir desarrollando poco a poco y que no nos enfrentemos a un cuello de botella que afecte nuestro desarrollo. Nuevamente, eso es política de Estado de largo plazo que debe trascender a una administración. Terminar de evaluar la factibilidad técnica y económica del aeropuerto en la zona norte. Esto está
estado impulsando la diputada nuestra de la zona norte, doña Mireya Zamora. El Consejo Técnico de Aviación Civil ya ha hecho una gran cantidad de estudios en esa zona y determinó que por la zona de muelle puede eventualmente construirse un aeropuerto internacional para esa zona. En la parte portuaria, de igual manera, la tesis muestra es que los puertos tienen que funcionar los 365 días del año, 24 horas cada día y con precios competitivos. Esa es como la tesis de principio. Si Habdeba lo puede hacer, perfecto. Si no lo puede hacer, hay que abrir a la competencia, que entren nuevas facilidades portuarias. Estoy mencionando ahí que las nuevas facilidades portuarias en el Caribe deben sacarse la concesión. Y si Habdeba no puede brindar no puede cumplir con el enunciado con que se abre este capítulo, bueno, habrá que sacar a concesión entonces también la operación de los muelles que puede administrar Habdeba. Transformar el puerto de Limón para que supla el manejo de cargas especiales y de turismo, que ya de todas maneras se está caminando mucho en esa dirección. En el caso de APM Terminales, consideramos que aquí está en juego el tema de la seguridad jurídica. La adjudicación de este contrato para el desarrollo de esta terminal portuaria ya pasó por todos los tamices, ya está firmado, pasó por los tamices de Contraloría, Procuraduría, Sala Constitucional, etc. Y entonces lo que corresponde a un Estado de Derecho es cumplir con la normativa que ya existe, respetar los contratos. En estos momentos hay una situación de un incumplimiento de gobierno en relación a su obligación de hacer un acceso a la zona donde eventualmente se construiría esta terminal portuaria y que por buscar un atajo resulta que ahora tiene que hacer un trabajo que no hicieron y tiene que hacer una evaluación de estudio de impacto ambiental, etc. Y eso va a atrasar no sé cuántos meses, ojalá sea meses y no años, la concreción de la construcción de ese camino que conecta la ruta 32 con la zona y con la zona de Moín, donde sería la construcción de esta terminal portuaria. Fiscalizar adecuadamente el contrato de concesión de Puerto Caldera, equipar el puerto de Golfito para recibir cruceros, construir una terminal portuaria en el Pacífico para la importación de combustibles. Cuando uno se pone a pensar en lo que ha sido Recope, el monopolio Recope, es un monopolio, no tiene competencia de nadie. Imagínense la cantidad de dinero que ha acumulado a lo largo de la historia y que hayan sido tan inútiles de no haber culminado el proceso de trasiego de combustibles del Caribe, donde está hoy la terminal portuaria para los combustibles, y luego todos los ductos, el poliducto que tiene para trasladar combustible y almacenarlo en diferentes lugares. Tiene, sí, allá en Moín, tiene lo que ustedes conocen en Mochomogo, tienen en Garita y tienen en Barranca, básicamente los tanques de almacenamiento. Pero el poliducto llega hasta Barranca. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no pegarlo al Pacífico para tener como una fuente alternativa de abastecernos desde el Pacífico? Y ahí en el Pacífico puede ser el puerto de Punta Morales, o puede ser en Caldera, o puede ser en Golfito. Son algunas de las opciones que hay para conectarnos al Pacífico a través del poliducto, y luego extender el poliducto hacia el norte y hacia el sur con tanques de almacenamiento en el norte y en el sur. Hoy, no sé si ustedes saben, tenemos capacidad de almacenamiento de combustible para 14 días. Una buena tormenta en el Caribe nos complica la vida a todos si no hay suministro de combustible. Hace poco hubo unos problemas y se tuvo que traer combustible en cisternas desde Panamá. Vean ustedes, pero la locura, y todo eso es nuevamente por sostener un monopolio que no tiene ni pie ni cabeza. Nosotros, obviamente, como ustedes concluyen de estas expresiones mías, estamos a favor de la apertura del monopolio de Recope. Consideramos que, inclusive en este tema Recope refinaba en algún momento. Esta empresa, el nombre de la empresa entero es Refinadora Costarricense de Petróleo. Dicho sea de paso, no refina desde agosto del 2011. Sin embargo, están todos los empleados ganando unas cifras astronómicas de salario sin hacer prácticamente nada. Esas son cosas que son inaceptables y uno tiene que mandar una señal muy clara: se cerró, no se va a refinar más, pues aquí está el auxilio de cesantía que le corresponde a ustedes, porque ya no vamos a refinar más, y entonces se hace un achicamiento de la empresa, y luego entonces viene aquí todo el replanteamiento sobre la refinadora. Nosotros estamos en contra de que se haga la refinadora en los términos planteados. Consideramos que si CNPC quiere hacer, la compañía china quiere hacer una refinadora, debe hacerlo, y el gobierno tiene que facilitar todas las cosas para que haga la refinadora, pero consideramos que nosotros, el Estado costarricense, esos recursos los puede utilizar de una mejor manera
aumentando la capacidad de almacenamiento, inclusive puede suscribirse contratos con el sector privado para que construya el sector privado, nacional o extranjero. Se puede invitar al gobierno de Qatar, por ejemplo, a construir un buen le llaman tank farm, es como una finca de tanques de almacenamiento, y que le alquile al gobierno de Costa Rica, en este caso Recope, capacidad de almacenamiento. Nosotros deberíamos tener 60 días al menos de combustible almacenado, porque también eso nos permite salir a comprar al por mayor y no al por menor, pagando precios muy altos para abastecer la capacidad de consumo que tenemos. Entonces, este es un tema fundamental inclusive para bajar el precio de los combustibles. Abrir el monopolio permitirá también que haya tanques de almacenamiento de diferentes empresas que quieran suplir el combustible aquí en Costa Rica. Y en la parte de transporte público, ya lo que hemos mencionado sobre el tema del transporte masivo de personas, ordenar los permisos de líneas de buses y crear las rutas. Teníamos y tenemos desde hace 2 meses, 3 meses el tema de habilitar las rutas intersectoriales. Esto que se debió haber hecho hace rato, bueno, no hay mal que por bien no venga. O sea, gracias al hundimiento y al hueco ahí en la circunvalación, el gobierno tuvo que correr a habilitar las intersectoriales. Bueno, las intersectoriales se debieron haber habilitado hace muchísimo rato. Es indudable el beneficio que le da a muchísimos costarricenses. Dichosamente, una desgracia como la que estamos en estos momentos experimentando todos los costarricenses que transitábamos por circunvalación, nos llevó a que finalmente el gobierno tomara una decisión y esto esté caminando adecuadamente. Infraestructura eléctrica, este tema lo desarrollo por aparte para quienes están interesados en conocer el detalle. No está en el capítulo 7, está en el capítulo 2. El capítulo 2 de las propuestas de Otto.com tiene que ver con cómo abaratar el precio de la electricidad, o sea, cómo hacer que la plata alcance, y dentro de cómo hacer que la plata alcance, en la sección 4 es cómo abaratar el precio de la luz, que es básicamente lo que ha empobrecido dramáticamente a todas las familias costarricenses, nos ha afectado la capacidad, la competitividad a todas las empresas del país, especialmente aquellas que son altamente intensivas en el consumo energético, y esto está afectándonos a todos como sociedad. Y este es un tema, inclusive lo planteaba ayer en el debate en la Universidad Nacional, donde hay muchos prejuicios ideológicos, hay mucha irracionalidad en algunas de las posiciones sobre este tema, porque la solución es relativamente sencilla. Si hoy el ICE, hace poquito, terminó unas plantas eólicas, unas plantas para producir electricidad con la fuerza del viento, en montañas de Santa Ana, que podemos observar todos allá, esas grandes eólicas. El costo por kilowatt hora de estas eólicas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es de una hija del ICE, es de 0.22 centavos de dólar el kilowatt hora. Y hace poco el ICE sacó a licitación unos bloques, 100 megas en electricidad producida con la fuerza del viento, 120 megas con la fuerza del agua, y adjudicó esos 100 megas a varias empresas privadas a 0.08 centavos de dólar. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo a una tercera parte lo que le está costando al ICE tener sus eólicas allá? ¿Por qué entonces no le compra más a los particulares que están dispuestos a construir plantas eólicas en diferentes lugares del país? Cuando uno le plantea eso a algunos de los defensores del modelo que tenemos hoy, un ICE prácticamente monopólico en la producción y eventual distribución al por mayor de la electricidad, porque el sector privado se le permite únicamente producir el 15% de la demanda del consumo nacional, con una limitación también en cuanto al tamaño de la planta que puede producir electricidad. Uno realmente no le encuentra lógica por ningún lado. Dejemos el tema ideológico a un lado. No le encuentra lógica. Si el sector privado está dispuesto a invertir, estas plantas no se construyen de la noche a la mañana, con viento, con agua, con geotermia, con biomasa, con gas natural, no se construyen de la noche a la mañana. Sin embargo, aquí hay un empecinamiento de ciertos sectores de la sociedad que dicen que no, que el ICE lo tiene que hacer todo. Y entonces aquí nos encontramos en una situación donde no prestan el hacha, pero tampoco pican leña.
Y con esto estamos todos los costarricenses pagando la factura. Estamos pagando muy caro por la electricidad. Y si no se hace un cambio ya, y por eso decimos, ya es hora de hacer ese cambio en materia energética para que podamos entonces aspirar a que a mediano plazo podamos tener una reducción significativa en las tarifas eléctricas. Este es un área en la que indudablemente la propuesta del Movimiento Libertario es totalmente diferente a la del resto de los partidos políticos. En este tema insistimos y vamos a seguir insistiendo de que la competencia favorece a todos los consumidores, así como la competencia en telefonía móvil está favoreciendo a todos los consumidores de telefonía móvil. Inclusive ahorita a finales de noviembre, cuando empiece el tema de la portabilidad, ustedes van a ver en diciembre lo que va a suceder en este país, las ofertas que van a haber para que la gente se cambie de operador, etc. Y es básicamente respetarle el derecho a la gente de escoger su proveedor. Y en ese entorno yo espero que los costarricenses tengan más claro la ventaja de la competencia y que entonces una tesis como la nuestra de meter competencia en el mercado eléctrico también, ojalá llegue y caiga en el suelo fértil y que tengamos un apoyo de los costarricenses para que aquellos otros partidos políticos que se oponen a eso finalmente cedan y se den cuenta que es algo que los costarricenses exigimos, porque solo así vamos a bajar el precio de la luz. De lo contrario, vamos a seguir con un modelo tarifario donde todos los costos que tienen, todo lo que a ustedes se les ocurra lo mete a tarifas y eso luego se le pasa a los consumidores, y eso es algo que nos está matando en estos momentos, tanto la capacidad de compra en los hogares, y esto que tiene que ver con construcción, que tiene que ver también con calidad de vida. Bueno, todo. Si la gente no deja de consumir electricidad, pero entonces se reduce el dinero disponible que tiene para otras cosas, desde pagar una mensualidad para la compra de una casita, o para pagar un alquiler, o eventualmente para diferentes actividades económicas que mueven la economía y que generan puestos de trabajo, etc. Entonces, este tema es el tema de los temas más serios que tenemos y que estamos enfrentando los costarricenses en estos momentos, es el tema energético, y debemos abordarlo sin mayor dilación a través de la apertura del mercado eléctrico. Infocomunicaciones, paso aquí muy rápido. Esta es la parte que tiene que ver con todo el tema de banda ancha, no solo en una primera instancia todo lo que es público, o sea, todas las escuelas, colegios tienen que estar conectadas en red de banda ancha, todas las clínicas, hospitales, EVAIS, los juzgados, las estaciones de policía, todo eso tiene que estar conectado a internet de banda ancha. Luego tiene que también abrirse la posibilidad que en todos los hogares costarricenses haya internet de banda ancha, y de esta manera se dan una gran cantidad de beneficios, desde educación, el tema del expediente electrónico de salud, todo el proceso de digitalización de las compras del Estado, en fin, pasar a un gobierno digital, a un e-government, y entonces eso nos lleva a un mejoramiento de la calidad de vida de todos, reducción de costos, transacciones, etc. En esto igual tenemos que caminar aceleradamente porque hay una revolución pasando allá afuera y nosotros no podemos seguir abordando esto hacia el pasito de la tortuga. Este es otro gran tema que generalmente es dejado de lado y que es muy serio. Y cuando uno se pone a pensar en las aguas negras de aquí, toda la área metropolitana, la gran área metropolitana, todas las aguas negras, todas van sin ningún tipo de tratamiento a los ríos. Y nosotros rajamos en el mundo de que somos un destino verde y ecológico y que somos defensores del ambiente y no sé qué cosas más. Bueno, ahí eso demuestra una gran hipocresía de nuestra parte. O sea, no es posible que nosotros no sintamos vergüenza de que todas las aguas negras de la gran área metropolitana vayan a terminar allá en el Golfo Nicoya, ensuciando toda la cuenca del Tárcoles y al mismo tiempo convirtiendo todos los ríos del área metropolitana en cloacas abiertas. Y esto es un tema que requiere un abordaje inmediato, pero no solo está el tema aquí en la gran área metropolitana. Acueductos requiere una intervención. Es inaceptable lo que está sucediendo allá y requiere entonces revisar procesos que tienen que ver con todo, desde el tema de la construcción de esta megaplanta de saneamiento de aguas residuales que se está construyendo en estos momentos allá por la Carpio, pero que lleva un retraso de 7, 8 años. El dinero estaba ahí desde hace 9 años. Bueno, y lleva un retraso de casi 7 años la construcción de esa planta. Es una planta que no resuelve mayor cosa el problema, requiere unas inversiones muy grandes para recolectar la planta, las aguas de diferentes lugares y llevarlas hasta esta planta. Hace poco me decían de que hoy hay soluciones mucho más baratas
más cerca donde se producen los desechos, y con tecnología biológicas que pueden verdaderamente hacer un saneamiento de las aguas mucho más eficiente que esa megaplanta que se está haciendo. Pero bueno, la idea es caminar rápidamente hacia el saneamiento de las aguas residuales. En construcción de infraestructura de captación, potabilización y distribución de agua en la parte baja de Guanacaste. Para mí es inaceptable que en Guanacaste, por ejemplo, que hay tanta pobreza, igual que en Punta Arenas y Limón. Yo soy de Punta Arenas y por eso siento una gran empatía por la situación que se vive en las provincias marginadas de Costa Rica. Ha habido una tendencia en nuestros gobernantes de pensar que Costa Rica es lo que tenemos aquí entre las montañas, en el área metropolitana, y hay un desprecio por las provincias costeras, hay un desprecio indudablemente por el mar. Somos 10 veces más grandes en el mar que en tierra, pero hay un desprecio hacia productos del mar, hacia el mar, etc. En Guanacaste me dicen, mire, no se puede construir porque no hay agua. No hay agua en Guanacaste y por eso no hay permiso de construcción. Y entonces, bueno, todo el mundo lo toma como un hecho consumado y no pasa nada. Pues no debemos aceptar esa situación. En un país que llueve lo que llueve, a mí que me digan, no sé, algún país árabe que no hay agua, que me digan los israelíes que les cuesta conseguir el agua, que en Qatar me digan que tienen problemas con el agua, pero que en Costa Rica me diga que en algún rincón de Costa Rica no se puede construir porque no hay agua, eso lo que demuestra es una inutilidad, inoperancia gubernamental, porque agua nos sobra. Llueve, allá en la zona de Guanacaste muchísimo, podemos embalsar el agua, una zona allá por el Tempisque, unas obras de infraestructura para embalsar agua llovida. Están las aguas del Arenal, que las estamos utilizando hoy en el distrito de riego, que puede extenderse esos canales y llevar el agua a las partes bajas de Guanacaste. Hay mantos acuíferos importantes en Guanacaste que pueden efectivamente explotarse y extraerse esa agua, captarla, potabilizarla y luego distribuirla a quien la requiera. Son algunos de los ejemplos de lo que hay que hacer. Esto requiere intervención inmediata. Fortalecimiento de todas las asadas, son 1800 asadas, pero lamentablemente muchas de ellas no tienen las habilidades para poder administrar eficientemente estos acueductos rurales, y hay una tendencia de acueductos del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, inclusive en algunos casos de apropiarse de estos acueductos rurales. Esto más bien lo que hay que hacer es fortalecer esa descentralización, fortalecer las asadas para que administren mejor sus acueductos. Mejorar ahí la infraestructura de captación, potabilización y distribución del agua en la área metropolitana. El tema que nosotros tenemos como tesis de principio es que ninguna persona debe vivir sin acceso al agua potable. Y aquí la parte de financiamiento, ya para ir concluyendo, financiamiento directo de obras mediante impuestos, titularizar flujos de caja de ciertos activos del Estado, perfectamente a través de activos que se tienen, pueden titularizarse estos flujos, con esos dineros usted puede llegar y construir más obra pública. Utilizar el ahorro nacional como el de los fondos de pensiones, que se ha mencionado varias veces, transferir las utilidades que tiene el INS para poder hacer estas obras de infraestructura, utilizar adecuadamente la figura de la concesión, y aquí también tenemos una diferencia entre nosotros y otros partidos. Nosotros consideramos que la concesión es una forma de financiamiento y es un esquema de financiamiento y debe respetarse, debe mantenerse. Lo que hay que hacer es mejorar la ley de concesión, la figura de la concesión, promover la figura de los BOT, que es Build, Operate y Transfer, que es construya, opere y transfiera. Eso el ICE lo está utilizando en la construcción de varios proyectos hidroeléctricos. Promover joint ventures entre el sector público y el sector privado. Hay algunos joint ventures que se pueden hacer entre empresas públicas, tanto empresa nacional como el ICE, una empresa estatal, con una empresa estatal de otro país. Podrían hacer un joint venture y desarrollar algún proyecto hidroeléctrico de cierta envergadura. Promover la iniciativa privada, que eso está en la ley de concesiones, que hasta el momento no hay un solo proyecto de iniciativa privada que se haya llevado a la práctica. Promover las donaciones. Esto ya existe inclusive con la ampliación, por ejemplo, de las redes de transmisión. Si alguien necesita electricidad y está a 2 kilómetros de donde llega la red de transmisión, el ICE le dice, bueno, si usted pone los postes, si usted pone los cables, si usted pone el transformador, yo le llevo la electricidad, y eso sí, todo lo tiene que donar.
y eso es lo que ha hecho mucha gente para llevar la electricidad a donde la requiere. Lo mismo sucedió en el caso de Sardinal, en la parte de este pozo que se hizo ya, esta perforación que se hizo para captar agua en la zona de Sardinal de Guanacaste, luego almacenarla y luego distribuirla, que se desataba o hallaba un gran conflicto social, mal manejado por la administración, los desarrolladores, y finalmente el proyecto ahí quedó paralizado. Todo el mundo perdió. Era un proyecto que todo el mundo ganaba. Los desarrolladores perforaban, sacaban, almacenaban, construían la red y se la donaban al Estado. Bueno, hubo por mala información, mal manejo de relaciones públicas, un proyecto como ese fue torpedeado. Vean que estoy mencionando promover donaciones. Lo que no acepto son extorsiones, y muchas municipalidades extorsionan a desarrolladores inmobiliarios y inmobiliarios. Los extorsionan en el sentido que le dicen: ¿usted quiere el permiso de construcción? Ajá, perfecto, pero usted sabe que necesitamos no sé, allá en algún lugar lejano que nos construyan esto y esto y esto y lo otro. Veo que ustedes tienen mucha plata, así que si no nos dan aquello, no les damos el permiso de construcción. Eso es extorsión, y muchos desarrolladores terminan cediendo a esas extorsiones, y yo lo que promuevo es más bien que por favor las transparenten. A mí como presidente, que me hagan llegar esas extorsiones, porque eso hay que pararlo. Eso es absolutamente inaceptable, que gobiernos locales se presten para la extorsión a un desarrollador, que lo que hace es encarecer todos los costos de esos proyectos productivos, y hacen que finalmente, ya sea el comprador de la casa de habitación o lo que fuera, tenga que pagar más por esas obras, aquellas que se llegan a hacer. Hay otras que el desarrollador prácticamente dice no lo acepto, y entonces muchos proyectos quedan paralizados. Utilizar empresas municipales mixtas. Existe ya un marco normativo para eso. Creo que las municipalidades, en alianza con empresas privadas, podrían aumentar la cantidad de bienes y servicios en su municipio en beneficio de todos. En el tema del MOP, ya termino acá, básicamente recuperar el rol de rectoría del MOP. El MOP fue desagregado en 5 consejos desconcentrados, donde perdió su capacidad de rectoría. Se replicaron en algunos de estos consejos muchos de los vicios que tenía el MOP, entonces no está funcionando. La misma comisión de notables establecía que hay que repensar el MOP y hay que repensar el rol de los consejos, si se mantienen como entes desconcentrados o si se fusionan, básicamente para que cada uno de ellos sea una dirección dentro del MOP. Y creo que esta discusión tenemos que tenerla muy seriamente y concluirla en un plazo muy corto, porque no podemos seguir como estamos. Muchas gracias.